¿Y tú? ¿Has visto alguna vez un campo en mitad de un campo? Un anuncio y empezamos con las noticias. Todos quedamos impactados por las imágenes de los pueblos y ciudades arrasados por la Dana. Sin embargo, no todos pudimos ver el impacto en el campo valenciano. Un campo que a día de hoy sigue necesitando nuestra ayuda para que miles de familias puedan recuperar su modo de vida. En McDonald's llevamos años apoyando al campo español con el proyecto Be Good y este año queremos enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a los agricultores afectados por la Dana. Para ello, invitando a diferentes personalidades y organizaciones, hemos organizado un partido de fútbol solidario en un campo, en mitad del campo. Y con lo recaudado ayudaremos al mayor número posible de familias replantando naranjos en los campos afectados. Carlos Mazón se entrega a Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana y blindarse frente a la dirección nacional de su partido. Mazón asume el lenguaje de Vox contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo. Feijóo evita el choque y dice que comparte los criterios de ese acuerdo, aunque son los mismos que los populares no aceptaron en su día y que provocaron que Vox rompiera sus gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas. Donald Trump anuncia que mañana hablará con Vladimir Putin sobre un alto el fuego en Ucrania, pero el presidente de Estados Unidos ya acepta, sin empezar a negociar siquiera, que los ucranianos van a perder territorio en favor de Rusia y que se repartirán sus recursos naturales. En el campo de batalla continúa la ofensiva rusa tratando de ocupar la mayor extensión posible para sentarse a la mesa desde una posición de mayor fuerza. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias una nueva borrasca vuelve a activar los avisos por lluvia en varias comunidades. En la localidad cacereña de Jarandilla de la Vega los vecinos se han visto sorprendidos por la rotura de una presa. La riada ha arrastrado coches y provocado importantes inundaciones. En Andalucía hay carreteras cortadas, rescates y vecinos desalojados por la crecida de los ríos. El barómetro del CIS publicado hoy, más allá de sus crecientes problemas de credibilidad, aporta un dato que se viene repitiendo en diferentes encuestas: el lento pero progresivo crecimiento de la suma entre PSOE y PP. Es decir, poco a poco, el bipartidismo recupera algunas posiciones electorales que había perdido. Aún así, de momento, es aritméticamente imposible que ni el PSOE ni el PP por separado estuvieran hoy en condiciones de formar gobierno sin el apoyo de los partidos radicales que orbitan a su alrededor. El PSOE gobierna gracias a los partidos independentistas y de extrema izquierda, y varios presidentes autonómicos del PP consiguieron sus investiduras gracias a Vox. Y el primero de esos presidentes autonómicos del PP que se entregó a Vox fue Carlos Mazón. Llegó a un acuerdo con el partido de extrema derecha en tiempo récord, apenas 2 semanas después de las elecciones autonómicas. Eso condicionó la decisión de Feijóo de dar vía libre al resto de sus varones autonómicos para que hicieran lo mismo. La entrega del PP a las exigencias de Vox fue el emblema de la campaña del Partido Socialista para las elecciones generales que se celebraron un mes después y en las que Feijóo no consiguió la mayoría que necesitaba para gobernar. Pero Mazón sí fue presidente gracias a su pacto con Vox. Después de nuestra reunión con Vox, al finalizar la cual hemos podido ya anunciar un principio de acuerdo para que las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tengan un gobierno. Esto ocurría en junio de 2023. Solo un año después, en julio de 2024, Vox rompió sus acuerdos de coalición con el PP porque los populares no aceptaron la política del partido de Abascal en materia de inmigración. Hoy eso ha cambiado drásticamente. 5 meses después de la Dana, Carlos Mazón trata de blindar su débil posición política recuperando los pactos con Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Estamos trabajando en un acuerdo que nos permita sacar adelante la ley de presupuesto de 2025, con el apoyo del grupo parlamentario Vox. Quiero agradecer el papel de Vox, que a pesar de las diferencias ideológicas, ha mostrado una voluntad sincera de implicarse en la reconstrucción y el desarrollo de la Comunidad Valenciana.
A lo largo de esa comparecencia, que no ha sido corta, Mazón ha hecho varias referencias a la inmigración y al llamado Pacto Verde Europeo. Lo ha hecho en términos muy parecidos, difícilmente distinguibles a los que emplea Vox para mostrar su oposición a ambos asuntos. Mazón asume así como propio el tono de sus socios a cambio de un soporte político con el que intenta alargar su mandato, a pesar de las presiones que recibe incluso desde su propio partido. Valencia no puede esperar más, dice Mazón. Este buen acuerdo, con el apoyo del grupo parlamentario Vox, Que le da aire y que el presidente pide mirar, al margen de las siglas o el color político. pero que se escora las exigencias de los de Abascal, por ejemplo en materia medioambiental. Rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo. Mazón ha prometido rebajas fiscales para el campo, en una comparecencia llena de guiños a Vox. Quiero agradecer el papel de Vox, que Vox comparte este análisis. Hemos encontrado con Vox puntos de entendimiento. Vuelta de tuerca también a la política de inmigración. Coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del Gobierno central. Confirmo que la Comunidad Valenciana no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez. Y otra concesión. Mazón ha pedido identificar a los saqueadores tras la Dana, especificando El dato relativo al país del cual sean nacionales. una comparecencia con palabras duras para el gobierno de Sánchez. Es un afán desmedido por el control del relato, para difundir bulos, para el que todo empieza y termina en la presidencia y en su titular. Mazón ha acusado a Pedro Sánchez de organizar cacerías políticas Muchas gracias. para eludir su responsabilidad en casos de corrupción. Este nuevo acuerdo de Mazón con Vox permitirá al presidente valenciano tener sus presupuestos para tratar de mantenerse en el poder durante más tiempo. A cambio, la dirección nacional del PP vive horas de una manifiesta incomodidad. El portavoz nacional del partido ha tenido hoy una comparecencia ante los medios que hubiera preferido ahorrarse porque el argumentario que ha tratado de exponer tenía serias dificultades para ser compatible con la credibilidad. Los populares han hecho lo posible para que parezca que están de acuerdo con el pacto de Mazón con Vox. Son esfuerzos parecidos a los que ya tuvo que hacer Feijóo antes de las elecciones generales, en las que no consiguió los escaños suficientes para gobernar. Es una de las pocas veces, por no decir la única vez en mi vida, que he visto que un acuerdo presupuestario que lo que hace es ofrecer estabilidad y dar respuestas a los problemas de gestión, singularmente 5 meses después de la Dana, sea objeto de parezca algo malo. Desde la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, tratan de convencer a los ciudadanos de que avalan la letra y la música de este acuerdo de Mazón con Vox y dan a entender que sus términos son igualmente asumibles en otras comunidades si quieren replicarlos. En este momento delicado para Mazón, la dirección nacional del PP incluso lo pone como ejemplo y aplaza otra vez el debate en torno al futuro de Mazón. Vamos a la sede del PP, Patricia Valero. Sí, sobre ese asunto pasan hoy de puntillas para centrarse en avalar, en respaldar ese acuerdo del Gobierno valenciano con Vox. Dicen aquí en la Dirección Nacional que estaban al tanto de esas negociaciones desde hace semanas y que en esa negociación el PP ha conseguido frenar incluso otras exigencias de Vox que para ellos eran inaceptables. Incluso animan a otros varones del Partido Popular, abren la puerta a que esos varones sigan el camino de Mazón para desbloquear los presupuestos en sus territorios. Su pacto de gobierno con Vox ya obligó a Feijóo a hacer equilibrios. No es lo mismo el resultado de la Comunidad de Valencia o el resultado de la Comunidad de Extremadura. Y de nuevo la dirección se ve forzada Sabía que esto iba a ser un tema de pregunta por su parte. a dar explicaciones del último acuerdo. Estábamos informados, lógicamente, y estamos de acuerdo. También en dos de los puntos más polémicos del texto. Uno es el rechazo al Pacto Verde respaldado por el PP europeo. Aquí la dirección recuerda estas palabras de Feijóo. Dictadura activista en ningún caso, señorías. Para hacer ver que ya en su día no lo compartían. Se hace sin renunciar a ninguno de los principios que ha defendido el Partido Popular históricamente. El otro punto incómodo, la inmigración ilegal. Hace meses Vox rompió su gobierno de coalición en Valencia por las diferencias en este asunto. Todos los españoles pueden tener claro que no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa. Ahora lo asumen y no ven ninguna contradicción. Nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros principios, a ninguna de nuestra posición, nunca. De su continuidad evitan hablar. Nos preguntan sobre lo mismo. Dicen que no hay novedad.
Feijóo no ha comparecido hoy personalmente para glosar este acuerdo de Mazón con Vox, sí lo ha hecho a Abascal, aunque haya sido solo en las redes sociales. Y se ha pronunciado muy a favor del acuerdo de presupuestos en la Comunidad Valenciana. El líder de Vox celebra las palabras de Carlos Mazón, dice que van en la dirección correcta. Desde el partido consideran un éxito que Mazón asuma el discurso de Vox en materia de inmigración y de políticas de medio ambiente. Ignacio Garriga ha puesto voz a ese entusiasmo. Nos alegramos que el señor Mazón reconozca que Vox tenía razón desde hace mucho tiempo cuando denunciábamos las fatídicas y nefastas políticas del Pacto Verde y, por supuesto, de las políticas que alientan y fomentan la inmigración ilegal masiva y descontrolada que generaba el incremento de la inseguridad en muchísimos de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Estas palabras contrastan con las del verano pasado, cuando Vox decidió romper todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP. Eran, además de la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Ninguna de esas comunidades ha podido aprobar sus presupuestos para 2025. Ahora sí la Comunidad Valenciana, todavía el resto no. Todas tienen sus cuentas prorrogadas desde el mes de enero y, según fuentes de los diferentes gobiernos regionales, la mayoría no ha vuelto a tener contacto ni acercamiento con Vox en estos últimos meses. Como ya pasó en 2023, Mazón vuelve a marcar la diferencia en su relación con Vox dentro del Partido Popular. Y eso es aprovechado por el gobierno de Pedro Sánchez para acusar a Feijóo de asumir el discurso de Vox. Varios ministros hablan de pacto de la vergüenza y reprochan las palabras del presidente valenciano sobre inmigración y menores extranjeros. Para el gobierno solo hay una manera de calificar el acuerdo de Mazón con Vox. Un nuevo pacto de la vergüenza. La crítica en Moncloa es conjunta. Ha comprado la hoja de ruta de Vox. Simplemente por mantenerse en el poder. El diagnóstico también. Frases repugnantes, con cuestiones absolutamente xenófobas y racistas. Piden que Mazón se vaya, creen que no puede aparecer públicamente. Porque es un presidente repudiado. Y ponen el foco en la investigación de la Dana. Un cadáver político que intenta aferrarse a la presidencia de la Generalitat para seguir aforado. Pero no solo censuran a Mazón, piden explicaciones por lo pactado en Valencia directamente a Génova, a Feijóo. El Partido Popular tendrá que decidir. Y lo hace el presidente de Canarias, con quien los populares tienen un pacto de gobierno. Y quiere dar una respuesta civilizada y decente a este drama humanitario, o si quiere irse hacia otras tesis. Clavijo ve incomprensible que un presidente que pide solidaridad con la Dana no la tenga con la inmigración. A todo esto, la jueza que investiga la gestión de la Dana ha citado para declarar como testigos a la delegada del Gobierno y al presidente de la Diputación de Valencia, Esther Vaquero. Sí, también ha puesto fecha a la declaración de las dos personas que de momento hay imputadas. Son la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos tendrán que comparecer en el juzgado el próximo 11 de abril. Hoy también se ha sabido que la EMET ha denunciado ante la Fiscalía la filtración manipulada de estos audios entre una de sus meteorólogas y el 112 valenciano el día de la Dana. Aseguran que estos audios editados y filtrados querían poner en entredicho la labor realizada por la EMET. Y hoy hemos conocido el último barómetro del CIS. Según esta encuesta, el PSOE sube y mantiene su ventaja sobre el Partido Popular. Ventaja que ahora mismo supera los 5 puntos, aunque el Partido Popular mejora su estimación en más de 1 punto. Vox se mantiene como tercera fuerza, pero pierde en intención de voto. Y la vivienda continúa siendo el principal problema para la mayoría de los españoles. Noticia llamativa, porque un juzgado de Madrid ha citado como investigados a 4 periodistas que informaron sobre el contenido de un atestado de la Guardia Civil en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. El informe versaba sobre el móvil y el correo electrónico de la fiscal jefa provincial de Madrid imputada en esta investigación. El juez atribuye a los periodistas un presunto delito de revelación de secretos y los cita a comparecer en el mes de junio. La Fiscalía presenta 9 denuncias contra residencias madrileñas por el supuesto abandono de mayores fallecidos durante la pandemia. Se investiga si pudieron discriminarles denegándoles auxilio por su edad. Las denuncias han trascendido ya tras los últimos encontronazos entre el gobierno de Ayuso y la oposición a cuenta de su gestión del COVID. Esto que ven a ocurrir esta tarde, Macarena Olona, la exdiputada de Vox, ha sufrido un escrache en la Universidad de Granada. Varias personas intentaron evitar que la exportavoz de ese partido, de Vox, accediera a la Facultad de Derecho. Ella ha respondido pasando por encima de los manifestantes. La policía ha detenido a 2 personas. Macarena Olona asegura que ha sido agredida.
El presidente del Gobierno y la vicepresidenta María Jesús Montero, candidata del PSOE andaluz, han coincidido en Sevilla con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un acto de entrega de 218 viviendas de alquiler asequible. La vivienda es la principal preocupación para los españoles, lo hemos visto, y hoy en ese acto Sánchez ha aprovechado para defender precisamente que la ley de vivienda está funcionando allí donde se aplica. Una buena ley, con una filosofía intachable, y es que la vivienda sea un derecho, no un lujo. Pero una buena ley no vive solo de su filosofía, vive de los resultados que ofrece, de los resultados que arroja. Y la ley de vivienda los está dando allí donde se está aplicando. La ley de vivienda, por tanto, funciona. La OCDE eleva en 3 décimas su previsión de crecimiento para España en 2025. Nuestro país y Turquía son los únicos de toda la OCDE que mejoran sus perspectivas económicas. En concreto, según este organismo, el Producto Interior Bruto de España cerrará este año en el 2,6%, la misma estimación que hace el Gobierno. Para el resto de los países miembros se rebajan las previsiones de crecimiento, sobre todo por el impacto que se prevé que tenga la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Vicente, y aquí en Bruselas la Comisión Europea también está revisando sus previsiones por ese posible impacto que puede tener la temida guerra comercial. Fuentes europeas reconocen que si no se frena este choque frontal con Washington, podríamos afrontar consecuencias económicas negativas, sobre todo porque podría afectar directamente a la inflación, una subida de precios que en principio ya teníamos dominada después de unos años en los que ha estado disparada por la guerra de Ucrania. La llegada de Trump ha elevado la incertidumbre sobre lo que es la evolución económica en el mundo. Preocupa y sus aranceles. Una guerra comercial es muy mala noticia para la economía mundial. Frenarán el crecimiento mundial. El riesgo más alto, el escenario global de menor crecimiento y de más inflación. Pero España de momento se salvaría según las previsiones de varios organismos. El impacto directo de la subida de los aranceles en la economía española va a ser menor que en el resto de la eurozona. Lo que ya ha llegado de Estados Unidos es la crisis de los huevos. En una semana la docena ha subido 50 céntimos de media. Llevamos meses en los que la demanda de huevos está siendo muy elevada y no está siendo acompasada por un incremento de la oferta. Se agrava con la gripe aviar. Sobre todo en norte y centro de Europa se han eliminado hasta 15 millones de gallinas ponedoras. Las organizaciones de consumidores piden que se vigilen los precios. Creemos que puede ser un contagio del clima creado por las dificultades de suministro en Estados Unidos. Para evitar la especulación. En este contexto económico, con la guerra en Ucrania lejos de resolverse, Moncloa afronta el reto de incrementar de una manera muy sustancial el gasto en defensa. No hay demasiados detalles de cómo o cuándo se llegará a ese objetivo y el Gobierno trata de esquivar el debate echándole la culpa al Gobierno anterior, al de Mariano Rajoy, que dejó de gobernar en 2018. La baja inversión de esta materia dicen que es culpa de ese Gobierno. Lucía Fernández. Sí, porque dicen que cuando ellos llegaron al gobierno se encontraron con el gasto militar más bajo de la historia y le reprochan las críticas. Del cómo, del cuándo, de los detalles, Moncloa sigue sin dar pistas e insiste en que adelantarse a cualquier escenario es prematuro, pero las presiones crecen de todos lados, también con varias votaciones en el Congreso sobre este asunto. El Partido Popular pedirá que se invierta en defensa. Uno de los socios del gobierno, el BNG, todo lo contrario, propondrá incluso que España salga de la OTAN, así que la semana volverá a ser intensa para Moncloa. La parte socialista del Gobierno insiste en el compromiso. Un compromiso firme. De invertir un 2% del PIB en defensa, sin detalles de cómo hacerlo o cuándo alcanzarlo. Yo no soy ministro de Hacienda, no le podría decir. Poniendo el foco en que llevan años dando pasos. Cuando el presidente Sánchez llega al Gobierno, España se encuentra con el gasto militar más bajo de su historia. Mientras el socio de coalición reitera. No va de aumentar presupuestos. Es ya un gasto a nivel nacional muy elevado. Aunque reconocen que la situación obliga a repensar la estrategia. Hacia esa construcción de ese paraguas de seguridad europeo. En el grupo parlamentario de Sumar hay posiciones contrarias a subir el gasto militar. Nosotros no vamos a apoyar el aumento de esta escalada bélica. Desde Podemos no darán su apoyo. Una decisión absolutamente catastrófica y calamitosa. Piden que la decisión se tome en las Cortes. En eso ha puesto el foco el Partido Popular. Deben de pasar inexcusablemente por la sede de la soberanía nacional. Génova advierte a Sánchez contra el traspaso de partidas de un ministerio a otro para recalcular el gasto en defensa. No vamos a consentir chapuzas. Y exigen consensuar las políticas de Estado. But we're going to see if we can work a peace
agreement, a ceasefire and peace, and I think we'll be able to do it. I'm speaking to President Putin tomorrow morning, yes. Lo anunciado Trump. Si nada lo impide, Donald Trump y Vladimir Putin negociarán a partir de mañana la propuesta de alto el fuego en Ucrania. Desde Moscú se guardan los detalles sobre esa conversación. La Casa Blanca dice que hablarán de posibles cesiones de territorio y también sobre plantas energéticas. Nueva York, José Ángel Abad. Va a ser, que se sepa, Vicente, la primera vez que ambos presidentes van a hablar en concreto de quién se queda con qué en Ucrania y, sin embargo, algo tan peliagudo puede que sea lo menos complicado de todo, porque lo que ni la Casa Blanca ni nadie todavía sabe es si Putin va a querer negociar cómo acabar la guerra en Ucrania o a hablar de cómo relacionarse en el futuro con toda Europa, la OTAN y Estados Unidos. Mientras volvía de su residencia en Florida junto a Elon Musk, Trump hizo el anuncio que todos los periodistas esperaban. Asegura que este fin de semana se ha trabajado mucho y que Ucrania ya habría asumido la pérdida de determinados territorios. Su enviado especial, el hombre que ha hablado cara a cara con Putin, ha sido más concreto con lo que se está negociando. Hay regiones en las que todos sabemos que los rusos tienen la mirada puesta. Hay una central nuclear que suministra muchísima electricidad a Ucrania y también hay que solucionar el acceso a los puertos. Existe un posible acuerdo en el Mar Negro. Precisamente en el área de esa central nuclear en Zaporilla los rusos están avanzando, mientras las tropas ucranianas continúan replegándose en la región rusa de Kursk. Aunque para el alto el fuego, Putin exige que esas tropas se rindan y que Ucrania no pueda recibir armas o suministros durante los 30 días de tregua. El presidente de Ucrania ya ha encargado la formación de un equipo para que vele por las garantías de seguridad en el caso de que se llegue a firmar la tregua. Ese grupo especializado participará este jueves en una reunión de representantes militares que se va a celebrar en Londres. En el frente de batalla, los combates se recrudecen. Las tropas rusas han tomado una nueva localidad del sur de Ucrania, cerca de la central nuclear de Zaporilla, a la que antes nos referíamos. Esa central es la mayor de Europa. Precisamente en Europa esperan con inquietud esa conversación de Donald Trump con Vladimir Putin y estudian la manera de presionar a Rusia para que acepte el alto el fuego. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea no creen que el presidente ruso esté interesado realmente en alcanzar la paz. Volvemos a Bruselas, Guillermo. Bueno, podemos decir, Vicente, que aquí en Bruselas poca o ninguna confianza en que Vladimir Putin esté realmente interesado en la paz y por eso creen que está poniendo encima de la mesa todo tipo de exigencias para así dilatar el proceso. Hoy se han reunido aquí en Bruselas los ministros de Exteriores y de momento, a la espera de cómo sale esa llamada entre Trump y Putin, se mantiene en Europa la misma estrategia: reforzar al máximo al ejército de Ucrania. De momento nadie se fía del presidente ruso. La paz no está dentro de los planes imperialistas de Putin, decía el ministro de Lituania. Su colega finlandesa añadía: si el agresor no baja las armas, no llegaremos a ningún acuerdo. Y la propia jefa de la diplomacia comunitaria dejaba claro que las condiciones que está poniendo Rusia son maximalistas y, por tanto, demuestran que en realidad no quieren la paz. Los 27 debaten una nueva inyección de 40.000 millones para el ejército de Kiev, pero hay diferencias sobre cuánto debe poner cada uno. Debemos tomar decisiones, presionaba el francés. España ha presupuestado ya 1.000 millones en ayudas a Ucrania para este año y por eso hoy no ha querido comprometerse con más. Todos tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestra financiación sea una financiación sostenible y predecible. Europa pendiente de la llamada telefónica en las próximas horas entre Trump y Putin. El primer ministro británico se posiciona como puente entre la Unión Europea y la administración de Trump. Starmer ha tomado la iniciativa en la propuesta de enviar tropas de paz a Ucrania y está dispuesto a mantenerlas sobre el terreno durante años. Vamos a Londres. Eva Millán. Sí, ha asumido un papel clave para mostrar que Europa se toma en serio su seguridad, con más gasto en defensa y la creciente coalición de países para apoyar a Ucrania. Su mediación había sido ya crucial para reparar relaciones entre la Casa Blanca y Zelensky y continúa tendiendo puentes aliados tradicionales, incluyendo Bruselas. De hecho, hace apenas horas recibía al primer ministro de Canadá, un país en el punto de mira por las supuestas aspiraciones expansionistas de Donald Trump.
La política de recortes de Trump alcanza a varias cadenas de radio y televisión y agencias que distribuyen información en medio centenar de idiomas. Entre ellas se encuentra Voz de América. Nació hace más de 80 años con la finalidad de contrarrestar la propaganda nazi y comunista durante la Guerra Fría. Ahora Trump silencia la emisora despidiendo a los 1.300 trabajadores. Esa organización, Reporteros Sin Fronteras, asegura que la decisión de Trump es un duro golpe contra la libertad de expresión. Desde que asumió el poder, Donald Trump ha vetado a varios medios de comunicación. Su equipo decide qué periodistas cubren la información del presidente y cuáles no. José Ángel. De entre los muchos pasos, Vicente, dados por la administración Trump para controlar los mensajes que salen de la Casa Blanca y también de todos los funcionarios, están los que afectan a los medios de comunicación. De los privados no se fía, de ahí el cierre ahora de Voz de América. Entre los de los públicos no se fía, de ahí el cierre de Voz de América, y entre los privados cada vez da más acceso a los más afines, mientras restringe como nunca aquí en tiempos recientes, restringe el acceso a quienes mantienen su propio criterio. Controlar el mundo y controlar la prensa. El grupo de periodistas que puedan acceder a la Casa Blanca lo determinaremos nosotros. Controlar quién y qué se pregunta. Trump ya ha vetado a las agencias Reuters, Bloomberg y Associated Press, a esta por no reconocer el cambio de nombre del Golfo de México por el de América. Una purga de medios en la que ayuda a su amigo Bezos, dueño de Amazon y del periódico The Washington Post. A partir de ahora, en la sección de opinión, nada de críticas y prioriza los artículos sobre el libre mercado y libertades personales. Ya en la campaña sorprendió al no apoyar, como es tradicional, a la candidata demócrata. Entre las espinas mediáticas, el Wall Street Journal, del magnate conservador Rupert Murdoch, que califica los aranceles a México y Canadá como la guerra comercial más tonta de la historia. Y el New York Post, baluarte del trumpismo, cuando el presidente dijo: le corrigió con esta portada: presidente, este es el dictador. Trump también está en el foco de la polémica por las últimas deportaciones a la megacárcel de El Salvador, saltándose una orden judicial. La Casa Blanca asegura que esa orden judicial carecía de base legal. La administración Trump recurrió a una ley del siglo XVIII para deportar a 261 personas, muchas de ellas pandilleros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Lituania acusa a los servicios de inteligencia rusos de provocar varios incendios en la ciudad de Vilna y también en Varsovia, la capital de Polonia. Ocurrió el año pasado. El primer ministro polaco pide a los aliados que tengan en cuenta este asunto a la hora de negociar con Vladimir Putin. Decenas de personas destrozan una discoteca en Macedonia del Norte. Pertenece a los mismos dueños del local en el que este fin de semana murieron 59 personas en un incendio. Hay 15 detenidos vinculados con esa tragedia. El Papa continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. Los médicos aseguran que necesita menos flujo de oxígeno y que puede prescindir de las cánulas nasales en algunos momentos. Ha mejorado levemente gracias a la fisioterapia respiratoria. En Barcelona, la justicia avala la eutanasia de una joven parapléjica de 24 años. La jueza sostiene que el padre carece de legitimidad para impugnar su muerte asistida. La chica sufre un trastorno límite de personalidad y una invalidez del 74%. El padre va a recurrir esa decisión. No está en pleno uso de sus facultades porque tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo. Nadie puede pedir la eutanasia por ti y tampoco nadie puede intentar apartarla de ti. Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de esta vivienda en Bilbao. Su marido está grave tras lograr bajar por una ventana con la escalera de unos obreros. La fallecida necesitaba silla de ruedas y sufrió un paro cardíaco. Detenido en Jaén un empresario agrícola acusado de la desaparición de un jornalero africano. Su rastro se perdió después de una discusión entre ambos. El detenido ya fue acusado de la desaparición forzosa de otro inmigrante hace 12 años. La Guardia Civil está registrando de nuevo sus fincas. Y hay novedades sobre los menores detenidos en Badajoz por la muerte violenta de una educadora. Hoy se ha sabido que uno de ellos ha intentado agredir a otra educadora del centro donde se encuentra ahora interno. Un vigilante de seguridad logró reducirlo a tiempo. El menor se encuentra en aislamiento y se le ha abierto un expediente.
Es una imagen de la provincia de Cáceres, donde la rotura de una presa ha provocado esta gran riada. La fuerza del agua ha arrasado coches y ha provocado inundaciones importantes. Una nueva borrasca mantiene activos los avisos en Extremadura y en otras 4 comunidades. En Andalucía y especialmente en la provincia de Málaga se prevén horas difíciles. Rocío Luque. Sí, Vicente, sobre todo en la ribera del río Campanillas, donde se ha pedido a unos 1.200 vecinos que desalojen sus casas ante la alerta naranja y el aumento del caudal por el desembalse del río Casasola, que está al límite. La mayoría han decidido quedarse en las plantas altas, proteger en la medida de lo posible la entrada de agua. Como pueden ver, no para de llover y podrían caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. El desalojo en Campanillas, Málaga, se informa por megáfonos y también puerta a puerta. Lo más conveniente es irse a otro sitio según las autoridades. Avisan, la presa está al 100%, va a seguir lloviendo y puede desbordarse. Mi mujer está nerviosa, perdida. Muchos tienen miedo. Tenemos mucha incertidumbre y eso es lo que genera pues un estrés y una ansiedad aquí en los vecinos gordos. En Gibraleón, Huelva, el agua inunda varias viviendas. Los bomberos están rescatando a los vecinos así. Sí, en barca, con niños chicos. Yo me salí a las 8 de la mañana de mi casa, ya no me dio tiempo a coger nada. Y esta es la presa de Guillena, en Sevilla, abriendo sus compuertas, también se abren en Córdoba. Las inundaciones están afectando al tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva y además la carretera AP4 está cortada. Y en Jarandilla, Cáceres, el agua ha arrastrado coches y ha dejado grandes desperfectos en las últimas horas. Mañana va a seguir lloviendo en gran parte del país. Y en los boletines, espacios informativos de Onda Cero. Dicen que Banca March es un banco solo para unos pocos. Para esos pocos que buscan un banco en el que confiar, cercano. Todos esos pocos que no creen en soluciones fáciles y sí en el asesoramiento experto. Bueno, quizás no suena a pocos, ¿no? Fíjate, igual tú también eres de esos muchos pocos que cada día somos muchos más. Carlos Mazón fue un problema para Feijóo cuando pactó un gobierno de coalición con Vox en 2023. Ha sido un problema para Feijóo desde que se produjo la Dana. Y hoy vuelve a ser un problema para Feijóo al pactar los presupuestos otra vez con Vox. En Moncloa consideran que Mazón les hace la campaña como ya se la hizo en las últimas elecciones generales. España a 17 de marzo de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.